Buenas noches, señores. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Ya arranca en esta edición del 18 de septiembre. Las sociedades modernas han generado un incremento exponencial del consumo que a su vez genera realmente una cantidad importante de desperdicios. El Estado uruguayo ha de alguna manera intentado resolver esta problemática que, si bien es mundial, también tienen sus impactos en nuestro país. Se han diseñado una serie de herramientas legislativas que de alguna manera intentan ir resolviendo los problemas del reciclado de la basura en el Uruguay. Este es el tema de esta edición de 3356 y lo presentamos con un informe. En los últimos 150 años, el mundo ha estado dominado por un modelo de producción y consumo lineal, en el que los bienes se producen a partir de materias primas, se utilizan y son desechados como residuos. A lo largo de los años, las sociedades han aumentado constantemente el consumo de bienes, lo que ha llevado también a un incremento constante de la generación de residuos. Uruguay no es ajeno a esta tendencia, y nuestro gobierno considera clave avanzar hacia una gestión sostenible de residuos en la que se priorice minimizar su generación e incrementar su valoración. Es por eso que en junio, el Poder Ejecutivo presentó ante el Parlamento el proyecto de Ley Integral de Gestión de Residuos, que está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sustentable. El objetivo principal es generar un modelo de desarrollo sostenible mediante la prevención y reducción de los impactos negativos de la generación, manejo y todas las etapas de gestión de los residuos y el reconocimiento de sus posibilidades de generar valor y empleo. A través de esta iniciativa se busca proteger el ambiente, promover un modelo de desarrollo sostenible mediante la aplicación de una estrategia de economía circular que propicia el reciclaje de residuos, potencie nuevas formas de negocio y genere empleos formales. El texto integra los aspectos ambientales derivados de los residuos con la dimensión social asociada a la informalidad de la clasificación y reciclado de estos materiales. Asimismo, conjuga la inclusión social, laboral y productiva de clasificadoras a través de la creación de empleos dignos en la gestión de residuos. La ley, de alguna manera, abarca todos los aspectos de la vida de los residuos, desde la generación hasta, obviamente, la disposición final y lo que se hace con los residuos que, por supuesto, tienen diverso tipo de utilidad. Vamos a ver la segunda parte del informe que, de alguna manera, nos cuenta cómo está estructurada esta ley que tiene 11 capítulos. El proyecto de ley se ha estructurado en 11 capítulos, de los cuales 9 son de carácter específico. En el texto se clarifican los tipos de residuos en función de sus características, de la actividad generadora y de la responsabilidad que se asigna por su gestión. Se establecen 8 tipos de residuos que van desde los residuos domiciliarios, de limpieza de espacios públicos, de actividades económico-productivas, sanitarios, de obras de construcción, suelos contaminados, sedimentos, hasta aquellos que la ley denomina especiales. Estos últimos integran los residuos, que en general se derivan del consumo masivo de bienes y que por su composición o características requieren una gestión independiente y sobre los cuales se aplicará el concepto de responsabilidad extendida o el impuesto específico interno. La ley apela al desaliento del consumo de algunos productos a través de la creación de impuestos específicos para aquellos productos que presenten envasados no retornables. Además, obliga a los importadores y fabricantes de productos puestos en el mercado en esos envases a minimizar el volumen y peso de los mismos a las necesidades de protección de contenido y comercialización del producto. Finalmente, brinda al Poder Ejecutivo la facultad de restringir o prohibir el uso de ciertos materiales como envases o embalajes, o establecer volúmenes o pesos máximos para los envases no retornables. Como les decíamos al comienzo, nuestro país ha diseñado una serie de dispositivos legislativos
para intentar dar respuesta a estas problemáticas. Esta es una, la ley integral es una, pero se había aprobado hace un tiempito atrás también la ley de bolsas plásticas, que también de alguna manera tiende a resolver algunas de las problemáticas asociadas a este asunto. Vamos a hacer una pausa y ya nos vamos a meter con este tema con el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, que es nuestro primer invitado de la noche de hoy. @3356TNU es nuestro Twitter, allí pueden dejarnos sus comentarios. Vamos a intentar en la medida de lo posible interactuar con ustedes a través de ese medio. Hacemos una pausa y ya venimos. El mundo está empezando a pensar de este modo. Hay organizaciones que ya están realizando este tipo de tareas, pero la mayoría se mueve en el ámbito privado, asesorando por ramas de servicios a las empresas. Hoy, en 3356, hablaremos sobre la Ley Integral de Gestión de Residuos e intentaremos abordar esta temática desde todas sus complejidades, atendiendo a la pluralidad de actores y pensando en el rol que cada uno de ellos debe asumir en el nuevo escenario. Seguimos adelante y es un gusto recibir a Alejandro Nario, que es director nacional de Medio Ambiente. Gracias por acompañarnos esta noche. Y hemos, en el informe, algunas de las cosas que aparecen con mucha claridad, es cómo nos hemos transformado en máquinas de generar residuos, ¿no? Esto es una realidad que es mundial, al que Uruguay no escapa, pero en ese sentido, ¿cómo ha sido la evolución en los últimos años de la creación, de la generación de residuos en el país y cómo estamos en materia comparativa, ¿no?, con la región? Bueno, el Uruguay siguió un patrón similar a la región y que ya se había visto antes en el mundo, donde el incremento de la calidad de vida también lleva un incremento del consumo desmedido de bienes y la generación de contaminación, en este caso a través de los residuos. Para que tengan idea, un indicador de desarrollo es la generación de residuos y claro, se vio claramente en Uruguay de fin de la crisis del 2002 ahora que la generación ha ido aumentando de manera sistemática por habitante. Y bueno, el gran desafío que se está discutiendo a nivel más global, pero también en Uruguay, es lo que se llama el desacople. ¿Cómo podemos crecer como sociedades, tener un bienestar, pero no al ritmo de contaminación que estamos teniendo? Claro. Y ese es un gran desafío que en lo que compete Uruguay, lo venimos trabajando en distintas órbitas. Por un lado tenemos todo pero es para otro día, todo el tema del desarrollo industrial y agropecuario, cómo debe modificarse para poder claro, seguir siendo sostenible. Y por otro lado, lo que está asociado a los patrones de consumo y uso, que bueno, ahí es donde entran los residuos, donde no podemos seguir en la lógica esta de luz y tire, donde yo gasto un montón de materiales, energía en elaborar un refresco, está 3 meses en el mercado y después el envase está cientos claro, de años contaminando, ¿no? ¿Llegamos tarde a la regulación, a la legislación de este asunto? Bueno, Uruguay tendría que haber tenido claramente antes una ley general que ordenara la lógica de cómo se gestionan los residuos. Pero bueno, también las sociedades se dan sus momentos. Hace algunos años atrás la preocupación era por el crecimiento. Yo creo que las externalidades negativas asociadas a la contaminación lo hemos visto en el agua y ahora lo estamos viendo también con los residuos, lo vimos también con las bolsas. Cualquier creciente, los árboles quedan tapados de bolsas, el océano a 2050 va a tener más plástico que peces. Hay una pandemia con el plástico que es fenomenal. Bueno, empiezan a aparecer en el agua residuos de plástico. Sí. De manera permanente, ¿no? Sí, bueno, hay estudios que a nivel de microplástico, o sea, plástico con tamaño de micrones, que hay de dos tipos: el que surge la descomposición de pedazos más grandes, digamos, por la acción de los rayos ultravioleta, de la naturaleza en general, y después hay microplástico que se genera como tal. Eso, que hasta ahora uno pensaba que el primer plástico estaba más asociado en el océano a la ingesta de tortugas, aves y que eso generaba su mortandad,
también se está empezando a ver que ese microplástico empieza a introducirse en la cadena trófica, se ha encontrado microplástico en bacterias, y bueno, hay todo un campo de desarrollo que se está estudiando ahora, pero que efectivamente no debe ser muy bueno que haya ese tipo de cambio. Se ha encontrado plástico en las fosas más profundas oceánicas, o sea que hoy hay plástico está en todos lados. Hay 4 megaislas de plástico. Estamos en un problema, digamos. Exacto, la humanidad está en un problema, y bueno, y Uruguay está, en la medida de sus posibilidades, pasa también como en otras cosas, esto que se concretó. El cambio climático lo sufrimos, pero no lo generamos. La gran contaminación, obviamente, no la genera Uruguay, pero sí, yo siempre lo que digo es, sí hay una responsabilidad individual. Alguien en China, Estados Unidos o Francia es comparable con alguien acá. Entonces, las acciones individuales también cuentan. Entonces, ahí es donde entran los cambios de patrón cultural y demás. La ley, a ver, Uruguay ha desarrollado, ha venido trabajando en diversos dispositivos legislativos para ir resolviendo estos problemas. Hablábamos de la ley de bolsas plásticas. Uruguay consume un número increíble de bolsas plásticas per cápita. Estamos hablando de 400 bolsas plásticas per cápita por año. Es imponente el número. Y también la ley integral de gestión de residuos. Esta ley específicamente, de alguna manera, intenta ir hacia a toda la cadena, ¿no? Desde la generación hasta el reciclado final. Exacto. A ver, ¿cuáles son los aspectos centrales de esta ley que viene, repito, a ordenar? En lo que hace la gestión de residuos ya había normativas específicas a través de decretos. Existe un decreto de residuos industriales, existe un decreto de residuos hospitalarios, existe un decreto de baterías, está el de neumáticos, pero no tenían un orden general. Entonces, nosotros entendíamos cuando empezamos... Seguramente ahí había competencias que se superponían, ¿no? Y hay cosas que no puedes hacer, porque, por ejemplo, la generación de un tributo ambiental no la puedes hacer por decreto. La discusión sobre competencias no la puedes hacer en un decreto. Tienes que tener una ley. Entonces, una de las principales cosas que hizo la ley, y ustedes lo mencionaron al principio, es clarificar las competencias. Ahí está. ¿Quién es el responsable de qué cosa? La ley orgánica municipal de la década del 30, que ha quedado muy obsoleta, muy vieja, hablaba de basuras. Bueno, nosotros clarificamos. Las intendencias, ¿de qué son responsables? De los residuos generados en los domicilios y de las de barrido y limpieza de la ciudad. Entonces, todos esos residuos comerciales que van a las intendencias los puede aceptar, pero no son responsabilidades, son responsabilidades del generador. Lo mismo que los industriales. Entonces, eso permite la clarificación de competencias, ordenar las responsabilidades de cada uno en esa cadena. Entonces, era necesario que hubiera una clarificación de competencias. Y eso es de las primeras cosas que hace la ley, decir quién es responsable de qué y de la gestión de esos residuos, digamos, ¿no? Es una parte importante. Después trabaja la ley sobre los generadores, ¿no? Exacto. De basura y de material reciclable. Y allí hay como una primer polémica que yo creo que igual de todas maneras como que se fue apagando, que tiene que ver con quien genera la basura en sus casas, ¿no? Y allí había alguna tesis o alguna hipótesis que hablaba de que, bueno, no era estrictamente responsabilidad de los usuarios individuales la generación de la basura. Sí, ahí es donde entra un nivel de responsabilidad tienen y eso es parte de lo que sí quizás compete más a los gobiernos departamentales. Ahí puede haber, y uno lo ha visto en el mundo, sistemas tributarios que beneficien o castiguen determinadas prácticas, ¿no? Quién se para, quién no se para, o el estímulo a esa práctica. Pero lo que nosotros decimos es, hay una responsabilidad extendida. O sea, si yo tengo un negocio que incorpora un envase de un material X, que después lo usan las personas y después termina en el ambiente, bueno, vos tenés responsabilidad sobre eso. Claro. No es solo responsabilidad de la persona, que en su patrón de uso y consumo tiene responsabilidad, pero vos, que sos el que está generando ese negocio, muchas veces estimulando ese consumo a través de marketing o de determinadas cosas porque te sirve comercialmente, bueno, hacete cargo. ¿Sí? Porque la sociedad en su conjunto tiene que pagar para levantar ese envase o no pagarlo, pero sufrir el ambiente. Claro. Entonces, hacete cargo de eso, por eso hay un tributo ambiental, que es un cambio en Uruguay, porque muchos dicen un impuesto. No, no es un impuesto. El impuesto, como está pensado como lógica recaudatoria, tiene una estructura, un fin. Esto es un tributo ambiental que lo que busca es financiar una gestión ambiental específicamente y cambiar un patrón cultural. O en todo caso desincentivar la utilización de determinados materiales que después terminan teniendo impactos ambientales. Con la bolsa pasa lo mismo. Le digo, no te estoy cobrando la bolsa, no lleves bolsa y te sale cero. O sea, está el estímulo ese del cambio a través de instrumentos económicos
que se utilizan en todo el mundo. Claro. Para apuntalar algo o para desestimular. Claro. En la exposición de motivos de la ley se señala que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se establece, entre sus objetivos, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, siendo uno de sus ejes de actuación el vinculado con la reducción de residuos a través de impulsar consumo responsable, reducción de residuos a través de la aplicación de la prevención, de la generación y la promoción del reciclado y otras formas de valorización. Exacto. Da la sensación de que por primera vez se entiende a la basura, o se le da a la basura un valor. Se empieza a trabajar sobre ese concepto. Claro, más que un valor, lo que nosotros tenemos que entender es que el mundo es finito. Entonces, lo que decía yo, esa lógica de luce y tire y entierre no puede seguir estando, porque no nos da el mundo. Entonces, nosotros tenemos que reusar esos materiales, reusarlos, varios ciclos de vida, porque si no es insostenible la forma en que estamos. Entonces, por un lado tenés que consumir lo necesario y por otro lado lo que consumas tenés que poder reusarlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros generamos con la ley? Los estímulos desde el Poder Ejecutivo, del Estado necesarios para que se dé eso. Porque ¿qué sucede? Como ustedes saben muy bien, la mayoría de los plásticos, por ejemplo, están muy asociados al precio internacional del petróleo. Cuando el petróleo está a 140, no vamos a ver una botella en la calle, claro. Nada. Se cae y ya hay uno que la agarra. Ahora, cuando el petróleo vale 40, porque hay alguien que la compra. Claro, porque tiene un precio de mercado. Exacto. Cuando vale 40, está lleno. Eso es lo que no puede pasar, porque el ambiente no puede depender del precio del petróleo. Entonces, está bien. Cuando vale más, el mercado pero cuando vale menos, el que puso esa botella en el mercado tiene que pagar la diferencia para que alguien vaya y la agarre. Ahí está. Ese es un cambio de concepto que se suma a un fondo que vamos a crear, que está en la ley, para promover que ese material que yo recojo, en vez de exportarlo, como se está exportando la gran mayoría ahora, permita haber emprendimiento nacional. Entonces ese material lo estoy usando varias veces, estoy generando empleo genuino, y bueno, eso es a través de estímulos, fondos, apalancamiento, hay un montón de estímulos y está muy estudiado de cómo uno puede generar desarrollos nacionales utilizando esos elementos que se separan, ¿no? Claro, y ahí es central el papel del reciclador, ¿no? Totalmente. Se le da, digamos, como un estatus central. Bueno, la ley, uno de los puntos álgidos que tuvo es el rol de clasificador. Nosotros partimos, tardó bastante la discusión, y ustedes lo vieron por la complejidad, porque nosotros quisimos dar una discusión con todos los involucrados. Nosotros teníamos en una punta algunos actores que nos decían, esta es una ley ambiental, los clasificadores no importan. Y nosotros decíamos, sí importa. Claro. Yo no quiero ver más esa imagen de los niños arriba de la montaña de basura. Eso es inaceptable para un país. Y no podemos solucionar el problema ambiental si no entramos a ese problema. Entonces, el rol de los clasificadores y el sector clasificador es muy importante. Entonces, en toda la ley hay una serie de acciones tendientes a trabajar con ese sector. Hay discriminaciones positivas, hay estímulo de la contratación, hay estímulo de la formalización. Con INACOP y con el PICNT trabajando en el fortalecimiento de las cooperativas para que puedan realmente brindar los servicios. Hay todo un trabajo sobre ese sector que para nosotros una ley de residuos sin contemplar eso no era una ley de residuos. Claro. Vayamos a la ley tipifica tipos de residuos y algunos ingresan en la ley y otros quedan como excluidos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la explotación minera, por ejemplo. Eso queda excluido de la ley. Sí, pero la ley tipifica residuos, ¿no? Sí, ese es un caso muy concreto y es porque esos residuos se gestionan en la propia actividad minera. Exacto. Entonces no tenía mucho sentido, porque Incluido. no hay una lógica de que vayan hacia afuera, sino incluso la propia tipificación dice que si salen del circuito minero pasan a estar comprendidos. Claro. Y con la clasificación de residuos lo mismo, se buscó ordenar, que esté claro en qué casillero va cada cosa, los neumáticos van acá, los domiciliarios van acá, los especiales tienen, bueno, en función de cuál tipo sean, tienen este otro camino. O sea, es una ley que además tiene mucho de programática, de ordenar, de darle lineamiento de hacia dónde ir. Entonces ustedes van a ver en uno de los capítulos que son lineamientos para los planes. Obliga a la planificación nacional y departamental. O sea, vos usás dentro de tu marco tus competencias en Intendencia X, pero tenés que tener un plan. Claro. Tenés que sentarte y el plan tiene que estar alineado con la ley, que establece esos principios que rigen toda la actividad. Entonces, lo que estamos ahí es ordenando. Otra pata que también nosotros veíamos con una gran debilidad son los sitios de disposición final. Claro. Que basta recorrer el Uruguay para ver esos botaderos, bueno, las imágenes que te mostraban, sí. esos botaderos a cielo abierto, con nadie que controle,
se prenden fuego, lixivian contaminantes, contaminan la napa, los ríos, un desastre. Claro. Está lleno el Uruguay. Eso ahora se reglamenta. Claro. Entonces, y se dan pautas para cómo debe ser. No, y se da un fondo para apoyar, porque además, una cosa que nosotros vimos, sobre todo en las intendencias de interior, no tienen la capacidad técnica para poder abordar eso. Entonces necesitan soporte de una estructura mayor. Entonces ahí es donde hay fondos para apoyar y hacer la sobreinfraestructura, pero también se da soporte técnico para generar el staff que gestione eso, porque un sitio de disposición final es un sitio vivo, permanente. Hay que cubrirlo todos los días, hay que tratar los efluentes, hay que drenarlo. O sea, se gestiona eso. No es que tiro la basura, no, es una obra de ingeniería permanente. O sea, uno va a un sitio bien, lo que pasa es que no estamos acostumbrados, y en realidad ve solo 2 o 3 frentes de volcado, el resto está tapado, cubierto, no hay voladura de bolsa, no hay problemas de olores. Bueno, eso es lo que queremos por Uruguay. Entonces, lo primero que hicimos fue eliminar los vertederitos en cada pueblito. Estamos estimulando que las intendencias se centralicen. Después que se dé esa centralización, que eso sea hecho adecuadamente para no contaminar. Claro. Por último, ¿cuáles son, digamos, qué áreas de la actividad es la que genera hoy más residuos? Bueno, a ver, como corriente ascendente, yo diría que el electroelectrónico viene creciendo, digamos, todos los desechos de electrónica. Si uno mira la tendencia, son los que vienen creciendo más rápido, digamos. No son los más volumen, pero vienen creciendo más rápido. Y después, bueno, sí, todo lo asociado a plástico es un desecho importante. Y bueno, pues está la corriente de orgánicos, claro, que siempre ha sido un sector importante. Pero yo diría que en lo que hace a actividades comerciales, digamos, bueno, son los desechos esos que hemos visto más generalmente, ¿no? ¿Qué plazos se pone la ley para empezar a, digamos, a funcionar y ver, digamos, podemos ver la cosa algo más ordenada? Bueno, ahí hay mucha cosa para la reglamentación, porque como es una ley bastante programática, hay que empezar en la reglamentación. Nuestra idea, como hicimos con la ley de bolsa, que no esperamos que estuviera del todo terminada, sino que empezamos a trabajar, es probablemente sobre fin de año ya empezar a trabajar en lo que es el plan, el plan nacional, ¿no? O sea, no esperar, nosotros podemos igual tener un plan nacional que aborde eso y que dé la estructura más general. Pero bueno, todo son cosas que van a llevar un tiempo. Obviamente va a haber una planificación donde algunas tendencias van a entrar primero. Bueno, yo igual creo que va a haber bastante énfasis en poder ver ese esfuerzo por clasificar en las distintas intendencias. Claro. Existe hoy la ley de envases, que para nosotros tiene mucha deficiencia, es fruto de su época. Sí. Pero nuestra idea, y así lo hemos visto con los actores involucrados, es que algunas cosas ya se empiecen a implementar en este periodo, que también nos sirvan como una prueba para cuando ya esté la ley definitiva, claro, poder aprender esas lecciones, ¿no? Nario, gracias por habernos acompañado, un gusto. Muchas gracias por explicar esto, son temas complejos y que a veces no se abordan porque no son del día a día y está bueno que haya gente que los encare. Gracias. Vamos a hacer una pausa. En el próximo bloque tendremos en la mesa a Jorge Ramada, que es integrante de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT, que oficia un poco de nexo con la UCRUS. Vamos a estar con Esperanza Romariz, que es presidenta de la Asociación Uruguaya de la Industria Plástica, y el ingeniero Agustín Tassani, delegado y también directivo de esta organización. Hacemos una pausa y ya venimos. Seguimos, señores. Es un gusto recibir. Hoy tenemos una mesa un poco más extendida. Habitualmente tenemos 2 invitados, hoy son 3. Jorge Ramada, que es integrante de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Esperanza Romariz, presidenta de la Asociación Uruguaya de la Industria Plástica. Buenas noches. También gracias. Y Agustín Tassani, que es delegado y directivo de esta misma asociación. Gracias por acompañarnos. Excelente. Decíamos al comienzo que el Uruguay ha avanzado de alguna manera algunas soluciones legislativas para resolver algunos de los problemas que están allí. En todo caso, después iremos viendo si estas son las mejores o no soluciones, pero los problemas y las problemáticas vinculadas al medio ambiente y a la utilización
del plástico y al reciclado de estos temas, de alguna manera están allí, son una realidad que son muy visibles además. La ley de bolsas plásticas y ahora la ley integral. ¿Cómo la industria plástica ha venido siguiendo y ha participado de alguna manera en la elaboración de ambos dispositivos legislativos que en ambos casos además impactan, imagino, la actividad de este sector? La asociación colaboró tanto con la DINAMA como la Comisión de Medio Ambiente del Senado, también con el PIT-CNT, todos aportando un granito de arena. Estamos a favor del medio ambiente, tenemos que cuidarlo porque si no, en un futuro no existimos nadie, nos vamos todos. ¿Qué es lo que nos preocupa? La ley de bolsas ya salió. El 70% de las bolsas que hay en el Uruguay son importadas. Ajá. Y en Uruguay no hay controles. No hay controles realmente serios que datan del año 94, un decreto en el Mercosur. Que cualquier envase que pueda contener alimentos tiene que llevar determinados controles. Después hay puntos específicos con respecto al plástico. En el 2010 se depuró. Nuestra asociación desde el 2006 está trabajando, insistiendo con este tema en el Ministerio de Industria. En aquel momento el ingeniero Kremerman era director de Industria. Y hoy seguimos luchando con ese tema, que no hay un control serio de los productos importados que entran al Uruguay. Uno va a cualquier supermercado y va a haber productos importados que no dicen quién es el importador. Eso está prohibido. Pero si no hay control, cada vez va a haber más, pasan esas cosas. Y en definitiva tenemos que cuidar la salud nuestra, porque a veces uno siente el plástico somos los malos. No somos los malos. Pero tenemos que cuidar, porque la competencia más desleal es no controlar lo que entra al país importado. Claro. Ejemplo, el medicamento, la presión. Gracias a los chinos que nos avisaron que estaba mal. Claro. Voy a entrar con algunas cuestiones específicas, primero de la ley de bolsas plásticas, porque la ley prohíbe la fabricación, importación, distribución, venta y entrega a cualquier título de las bolsas plásticas que no sean compostables y biodegradables. ¿La industria nacional está preparada para producir material de este tipo? Material no, el material es importado. La materia prima no existe en el Uruguay, hay que importarla. Es un material más caro y hay varios países que ya la están fabricando. Con respecto a la maquinaria, no hay una inversión de maquinaria porque es cambiar la materia prima. Ajá, o solamente. Sea, en ese aspecto, la industria nacional no tiene un costo adicional. Ajá. El costo adicional va a hacer que la materia prima va a ser más cara. Y, digamos, pero tal como está el sector, digamos, el impacto de este cambio de precio, digamos, al cambiar el producto, ¿afectará, no afectará? ¿Cómo va a ser eso? Hay un costo financiero, ¿no? Si hoy la materia prima cuesta 1, la normal, el polietileno normal, la biodegradable o la compostable cuesta 4 veces más. Entonces, un productor que hoy tenía un crédito X lo va a tener que multiplicar por 4 y entonces eso tiene un costo financiero que va a repercutir obviamente en la operación sobre todo de los productores más pequeños, ¿no? Claro, claro. Ahora sí, y con respecto a la ley más general, ¿no? A la ley integral, UCRUS en definitiva va a ser un actor central. Como decía Nario, los recicladores empiezan a tener un papel relevante a partir de la aplicación de esta ley. ¿Cómo han visto ustedes la discusión y se ha llegado de alguna manera a lo que ustedes pretendían? Bueno, al llegar a todo lo que podíamos pretender, digamos que no, pero creo que tiene aspectos positivos. Primera cosa, UCRUS a pulmón ha ido formando un sindicato afiliado al PIT-CNT que nuclea a clasificadores de todo el país y que lo que importa es que se les reconozca como trabajadores. Los clasificadores en este país, que muchas veces hasta son mal vistos y hasta los persiguen por andar en carro a caballo, son gente que hace años viene trabajando en salvar de un mayor desastre a todo lo que se tira al ambiente. Y, en definitiva, lo hacen a costa de un trabajo penoso, a costa de la mayoría de las veces remuneraciones insuficientes y para beneficio de sectores intermediarios que son los que, en definitiva, se apropian del bloque de las cosas que recuperan y las o sea, en general se termina, como decía, el plástico se termina exportando. Sí, a pesar de que acá teníamos una fábrica en San José, Copé, que era la ex Polímeros Uruguayos, que podía haber procesado todo el PET del Uruguay, y a pesar de que luego que cerró hubo un esfuerzo cooperativo por mantenerla, no se le apoyó lo suficiente, a nuestro entender. Es decir, acá se podría hacer mucho más. Es más, nosotros, nuestro planteo original, que además tiene muchos años, nosotros empezamos hace 15 años trabajando con estos temas,
con los clasificadores, con la universidad, con organizaciones no gubernamentales, y planteamos cosas elementales, que si el objetivo ya planteado a nivel mundial era disminuir al máximo la contaminación, lo que hay que hacer es aprovechar al máximo todo lo que va a terminar siendo un residuo. Y aprovechar al máximo significa la consigna de aquel momento de UCRUS, separación en origen, colecta selectiva y planta de clasificación, a lo que posteriormente le fuimos agregando procesamiento. Es decir, si acá existiera un plan general que analizara el ciclo de vida, como se llama, de todo lo que viene y puede ser residuo, acá encontraríamos un montón de clasificadores hoy trabajando en otro tipo de trabajo, los famosos empleos decentes que promueve la OIT y que Uruguay los aplaude, pero que en los hechos hay que ir a ver lo que son los vertederos, a ver dónde está el trabajo decente ahí. Claro. Bueno, Entonces, que era uno de los aspectos que decía Nario que hay que resolver rápidamente, ¿no? Entonces, nosotros lo que creemos es que es posible, si se trabaja con un concepto de ley, mirando a largo plazo y con coherencia, de convertir todo el tema de los residuos en una cadena productiva, sustentable. Económicamente es otro tema. Es probable que a los efectos de rentabilidad de las empresas o de algunos sectores no lo sea. En general en muchos países pasa lo mismo. La gran rentabilidad que hay que medir ahí es la rentabilidad social y ambiental. Todo lo que el país se ahorra por no tener que agarrar el clavo de lo que después queda tirado. Y todo lo que el país se ahorra socialmente, toda la posibilidad de dar una inclusión. Nosotros el término inclusión queremos que vaya más lejos, una dignificación del trabajo a todo ese sector de trabajadores que son trabajadores realmente, que en la sociedad muchas veces no los mira como tales, que debieran trabajar por un salario y no por lo que venden, porque si no están al azar de lo que puedan recoger y de lo que les paguen, y que esos trabajadores están en condiciones de transformar, no solo recoger, sino transformar esa materia en cosas útiles. Ese tendría que ser el objetivo y el panorama de la ley. La ley, en algunos aspectos, abre la posibilidad para eso. Es cierto, abre. El tema es que la ley es un marco y lo que importa después es reglamentar. Claro, después viene el trabajo de reglamentación que y además es no va a mucho ser más sencillo. importante que la ley. Claro. La ley viene a regular muchas actividades que hoy parecen tener o regulaciones muy débiles o directamente no las tiene. ¿Cómo esto, ustedes creen, va a impactar en el sector? Ustedes decían recién igual, el gran problema es lo que viene importado. Pero imagino que también hay algunos asuntos para resolver a nivel de lo que se produce acá, en el país. O sea, con el tema de los clasificadores, o sea, yo aplaudo que tienen que incluirse en lo que es la vida laboral. Si tenemos claro qué nos puede preocupar con respecto a la ley, bueno, salud laboral, que tengan uniformes, que trabajen en un lugar digno. Si hoy miramos y recorremos un poco el interior, hay depósitos donde se están reciclando, que la verdad da pena verlos. Desde agujeros en los techos, mucha suciedad, eso tiene que cambiar. Y con esta ley creo que va a cambiar. Bueno, esperemos que sí, aunque ya hay un antecedente que son las plantas de clasificación en el marco de la ley de envases, que dejan mucho que desear. Se suponía que eran plantas donde los clasificadores iban a... Primero, dieron solución a 128 en Montevideo y a menos de 200 en todo el país. En nada en el universo de clasificadores. Claro. ¿Qué cuántos son? Digo, ya es que muy estamos. difícil, pero por lo bajo, y en base a algunas encuestas, censos que se han hecho, 5.000 en todo el país. Por lo bajo, yo creo que son más del doble, porque muchos no han sido censados, etc. Pero bueno, aparte oscilan con la situación económica. Pero digo, esas plantas que iban a recibir material preclasificado, sobre todo las de Montevideo, en algunas del interior es un poco mejor, pero iban a recibir material preclasificado que iban a poder recuperar un 80% y que iban a tener un nivel de remuneración en función de eso. Hoy reciben cualquier tipo de porquería, reciben excrementos, reciben pañales, reciben animales muertos, reciben jeringas. Porque no se hace clasificación porque no hay una previa. preclasificación previa. Claro. Y la procesan aún en esas condiciones. Yo decía una vez que si se aplicara estrictamente las normas de la OIT respecto a seguridad laboral, las plantas de clasificación de Montevideo prácticamente no trabajarían ningún día. Y trabajan porque los clasificadores quieren trabajar. Al contrario de que alguna gente dijo que gente sin hábito, la gente quiere trabajar. Se habituó a trabajar ahí y quiere procesar las cosas. Y protesta a veces porque un camión es rechazado porque le rechaza la puerta porque ya se ve impresentable, porque estarían hasta dispuestos a trabajarlo. Pero bueno, las condiciones reales en que se trabaja distan muchísimo de lo que quisiéramos. Ingeniero. Hay un tema cultural también, o sea, también tenemos que educar a la población a que separe los residuos correctamente para que, pensando que alguien después va a trabajar con ese residuo. Claro. Si no sabe la gente que tiene que separar las botellas, separar los envases, lo que sea, ¿no? Sí, lo seco de lo mojado, como se dice, lo seco de lo húmedo, ¿no? Lo inorgánico de lo orgánico. Entonces, ellos van a recibir en esas plantas que
Es verdad que no han sido lo buenas que se esperaban, pero por lo menos fue un puntapié inicial impulsado por la Cámara de Industria a través del Plan de Gestión de Envases, que en definitiva formalizó a un grupo de personas, generó fuentes de trabajo dignas y que tiene muchas puntas para mejorar, pero fue un puntapié inicial que creo que la gran falla la tiene en la comunicación previa a los usuarios, a nosotros, a los consumidores, en poder... Sí, hubo una serie de planes pilotos que se intentaron instrumentar y fracasaron rotundamente, ¿no? Hoy somos muy pocos los que sabemos dónde hay que llevar las botellas separadas o los envases separados, y que lo hacemos efectivamente en condiciones pensando que un trabajador lo va a agarrar y luego lo va a utilizar como materia prima. De trabajo, claro, exacto. Pero el plan piloto no anda, porque no hay un plan general, una visión general del tema. Se aplica un plan piloto y después no se evalúa. Y además, hace años que estamos planteando eso de separación en origen. Ahora, estamos planteando separación en origen y llegaron de contenedores en Montevideo que están hechos especialmente para mezclar y enterrar. Porque es más cómodo, ni siquiera porque sea más económico para la Intendencia. Es más cómodo, nada más. Están acostumbrados a eso y hacen eso. Montevideo se preparó para mezclar y enterrar. Y ahora queremos ir contra la corriente. Claro que hay que contra la corriente. Pero el sistema de recolección como está no funciona. Claro. Es totalmente opuesto a lo que queremos. La ley habla en diversos tramos de lo que se llama la economía circular, ¿no? Sí, eso es... Que es un concepto muy interesante, porque en definitiva permite que un producto sea reutilizado en varias ocasiones. Eso abarata costos y además tiene impactos importantes en el medio ambiente. Pero esto también imagino que a la industria le quita una porción del mercado que hoy tiene, ¿o no? No es tan así. En realidad genera también oportunidades. Hoy las industrias convencionales son lineales, ¿no? Uno fabrica con materia prima, saca un producto, lo vende y luego se termina lamentablemente enterrando. Claro, y el producto se va. Entonces, uno no sabe más qué pasa con ese producto. Es cierto que la economía circular tiene un razonamiento totalmente distinto. Uno tiene que pensar sus productos para que puedan ser reciclados y de alguna manera reinsertados de vuelta en el mismo proceso industrial o en un proceso alternativo. Claro. Entonces eso implica rediseñar productos. Obviamente y rediseñar sistemas productivos. Y en algunos casos también. Obviamente lo que le pasa también a las plantas de clasificación es que parte de los residuos no hay quien los compre. Claro. Entonces ellos separan, pero no tienen a quién colocarlo. Entonces la idea con esta ley es que surjan oportunidades de negocio para que de alguna manera se procesen otro tipo de plásticos que hoy no se procesan en nuestro país porque no hay procesos industriales o no hay un canal de comercialización de esos productos. Claro. También hay patrones de consumo de materiales que uno le llama, nosotros le decimos en la industria nuestra, vírgenes. Ajá. Claro, son materiales limpios, colores definidos. Ese tipo de patrón de consumo de los usuarios tiene que cambiar también, claro, si uno pretende incorporar hábitos para usar materiales reciclados. Porque reciclar no permite volver a ese no material siempre permite limpio al mismo nivel de calidad, no hablo de calidad, sino de colores o a veces de parámetros definidos de determinados productos. Claro, más bien, digamos, presentaciones. Exacto. Y no muchas calidad. veces, claro, la calidad va a ser, siempre estamos hablando de un plástico que es justamente su característica es que lo podemos reciclar y volver a fundir y volver a procesar. Entonces, claro, siempre recupera. Obviamente también hay que incorporar algún tipo de aditivos, mejorar, mezclar con materiales nuevos. Pero sí esa es una de las características principales del plástico. O sea, para la industria esto es una oportunidad y no un problema en el sentido de, bueno, hoy vendo determinada cantidad de plástico y voy a empezar a vender menos porque se va a empezar a reciclar parte del plástico que yo mismo produzco. No, a ver. Son oportunidades de que puedan surgir nuevos negocios o nuevas formas de procesar el plástico. Sí vemos un problema en algunos tipos de formas de que va a tributar los envases o los materiales de empaque que pueden de alguna manera encarecer mucho nuestros productos. No olvidemos que todos los productos que hay en una góndola de supermercado tienen packing. Claro. Entonces todo eso va a implicar que tribute y que paguen un costo extra que no sabemos cómo va a repercutir en nuestro sector. En algunos casos, si el impuesto que está previsto llega a ser de valores muy elevados, es prácticamente como prohibirlo, de hecho. Cuando en realidad creo que eso tampoco es el objetivo de la ley. Entendemos que es simplemente desestimular o tratar de que determinados productos se consuman menos. Está bien, pero hoy es la mejor solución. Claro. El plástico tiene condiciones de inocuidad, de limpieza, es un producto liviano. O sea, tiene muchas ventajas frente a otros materiales alternativos. Entonces, en la medida que no surjan otros materiales, hay que ayudar a que se inserte en la cadena de reciclado, claro, y poder reutilizarlo, ¿no?
De todos modos, una cosa, si Sí. miramos esa idea de plan general de residuos de industria productiva con la lógica de mercado, vamos a la paliza. Claro. Eso está claro, porque esto requiere otra lógica, requiere una visión de Estado. Porque además, ya lo ha dicho, en la década de 60 lo dijo un norteamericano, Van Packard, que la lógica del mercado conduce a la lógica del derroche. Está escrito ya en esa época, a pesar de que ahora lo vemos más con todo el derroche de cosas que hay. Pero es posible, nosotros creemos que es posible. Es más, en otros lugares, los plásticos que dejan de tener utilidad y que no son reciclables terminan en materiales constructivos. Claro. Lo que pasa es que tiene un plan, hay que tener investigaciones, que probablemente a esta altura sea simplemente buscar en internet, investigaciones sobre qué se puede hacer con cada fracción, cuánto se puede poner en cada material. Y es posible entonces generar el ciclo total. Del mismo modo que los orgánicos, que es uno de los problemas, si se manejan adecuadamente, pueden servir para alimentación animal, quizá no en su totalidad. Y lo que no sirve para alimentación animal sirve para compost. Claro. Lo que no queremos, sí, es que la incineración famosa. La incineración famosa es una medida más contaminante y que lo que hace es tirar todo para el mismo lado. Es otra solución cómoda. En este país, cuando se estudió ante una propuesta acá, la forma en que rendía era cobrándole a UTE el exceso de lo que salía de la energía. Eso no lo queremos. No queremos el entierro tampoco. Queremos procesamiento e industrialización de los residuos. Queda un capítulo que es muy importante una vez que la ley sea reglamentada. Y allí es probable que tengamos que volver a conversar porque hay todo una dinámica que se inserta a partir de la ley que habrá que intentar descifrar una vez que la reglamentación esté arriba de la mesa, ¿no? Sí, y junto con esta ley, el fondo que se genera, el FONAGRES, que es para gestionar estos residuos, para nosotros es bien importante poder participar todos los actores para asegurar que el destino de esos Claro. fondos sean realmente para fomentar el ¿Está reciclaje. previsto eso en la ley? No está previsto que participemos Todos. en la parte... El fondo solo, no están los actores sociales en el fondo. Es una de las cosas que reclamamos como modificación. Pero sí es bien importante porque queremos asegurar que esos fondos realmente vayan para el destino que fueron creados. Porque Claro. está bien, esta ley se va a autosustentar. O sea, entonces, como esos fondos, si terminan en otro lado, no estaría bueno, Claro. que es el objetivo de la misma. Señores, a los tres, gracias por haber venido esta noche. Un gusto Bien, haberlos muchas recibido. gracias a ustedes. La ley es muy compleja, tiene muchas aristas. Una vez que la reglamentación esté arriba de la mesa, cuando la ley sea realidad, vamos a tener que volver a sentarnos en esta mesa a conversar sobre la reglamentación. Gracias por haber venido. Bueno, gracias a ti. Señores, nos reencontramos con ustedes el próximo viernes. Gracias.